Saludos para todos. Yo en este día quiero dar un testimonio de mi vida personal. Se trata acerca del por qué yo vine a la iglesia a la cual pertenezco, es decir, la iglesia adventista del séptimo día. Hace un tiempo, en el 2008 para ser exacto, yo estaba pasando por una situación sumamente difícil. Mi vida estaba de allá para acá y de aquí para allá. Es decir, no tenía un norte definido. Visitaba mucho algunas iglesias, pero no me sentía a gusto, no me sentía cómoda allí. Vivía sola en Santo Domingo, en un pequeño departamento en el cual yo estudiaba. Mi vida estaba completamente vacía y sin esperanza. Pero llegó una prueba bastante grande a mi vida y en mi apartamento le pedí al Señor, elevé una oración a mi Dios y allí le pedí: Señor, por favor, muéstrame la iglesia verdadera. ¿Por qué le pedí esto? Porque no me sentía a gusto en las iglesias que visitaba. No sentía que mi norte estaba allí. Por eso hablé con el Señor y le dije a Él que me mostrara la iglesia verdadera. Camino a mi trabajo, a una esquina de llegar a la autopista para tomar el vehículo que me iba a llevar a mi trabajo, le dije: Señor, estoy esperando a que me muestres la iglesia verdadera. Pues bien, todo lo que yo miraba, quería escuchar o ver alguna respuesta del Señor. Pero para honra y gloria de Dios, nos llegó un señor de los Estados Unidos. Yo le comenté a una amiga: Joanny, ¿cuál será la iglesia verdadera? Y mi amiga me contestó: viene un señor de los Estados Unidos, él es amigo mío, él es cristiano, yo no sé de qué iglesia. Digo: pero imagínate, ese no lo conoces tú ni lo conozco yo. El hombre viene, se identifica, hace amistades con nosotros. Me le acerco y le digo: ¿a qué iglesia usted pertenece? Me dijo: para la honra y la gloria de Dios, muy sonriente, yo soy adventista del séptimo día. Y algo me dijo: prepárate una ofrenda especial. Yo cobré ese día y le mandé, esa vez, perdón, yo cobré y mandé mi ofrenda a la iglesia sin haber participado. El hombre aún no me había hablado de invitarme a su iglesia, ni me habló de la palabra, nada. Simplemente yo soy adventista del séptimo día. El hombre vino porque estaba muy preocupado. Ese hombre tenía un problema tremendo con una casa. Tenía varias casas y una de ellas se la habían allanado, como dicen. Se le habían metido unas personas y él vino a resolver esa situación. Pues bien, él me contaba su historia, pero me la contaba como con ese gozo, a pesar de que él sabía que tenía que solucionar su problema. Él no me hablaba con una inquietud, con una incertidumbre que tuviera que, ¿verdad? Pero luego me invita después de eso a su iglesia. Pero era tanto el gozo que yo veía en este hombre, que yo decía: ¿cómo él puede hablarme? Yo con tantos problemas, ¿cómo él puede hablarme de su iglesia? Y no me habla como cuando una persona tiene la autoestima por el suelo. Y yo, eso me extrañó bastante. Me invitó a su iglesia un día de testimonio. Y cuando voy a su iglesia, el joven que estaba en la plataforma dando el culto de esa noche, estaba diciéndome, prácticamente un muchacho sin conocerme, dijo prácticamente toda mi vida en un solo texto. Yo dije: pero ven acá, ¿no fue José Ufre que le contó mi vida a este señor? Porque José Ufre aún no sabe mi vida, aún no sabe mi historia, él sabe lo que yo le he contado. Comenzó a darme estudios bíblicos y yo fui aceptando. Él esperaba que yo viniera de mi trabajo para darme estudios bíblicos, pero la forma que él lo hacía era una forma tan delicada, tan sutil, que yo misma me compenetré en una forma, ¿verdad? Pero el hombre él vino por 6 meses y ya a los 2 meses de él darme estudio bíblico, porque déjenme decirle que yo participaba en la iglesia, pero no era que yo tampoco estaba decidida.
pero ya por lo menos el Señor había quitado de mi camino los peñones, los obstáculos que tenía a medida que yo iba cogiendo el estudio, tomando el estudio bíblico de este Señor. A los 2 meses me dice, me prepara y me dice, ¿quieres bautizarte? Y me dice mi amiga, mi mejor amiga, ¿tú estás segura que te va a bautizar? Óyeme, a ti que te gusta tanto la chercha, que te gusta tanto el andar, yo dije, para la honra y gloria de Dios, sí me voy a bautizar. Esa noche no dormí tranquila, eso fue un viernes, no dormí tranquila, porque el sábado ya tenía que bautizarme, ya yo estaba preparada, pero estaba así como tambaleante, pero tenía algo seguro, tengo que bautizarme. Cuando ese viernes vengo de mi trabajo y me voy a mi casa, antes de llegar a mi casa, cuando llego a mi casa, hago todo lo que voy a hacer, me preparo, me acuesto. Cuando me acosté, por si las dudas, sabían que cuando nos vamos a bautizar tenemos unas pruebas bien difíciles, pues bien, la mía llegó. Pero para honra y gloria de Dios, el Señor habló conmigo esa noche en mi sueño. Me dijo, Él no vino, me estoy soñando en esa mata frondosa, una mata, era como una mata copiosa, pero ese lugar era un lugar tan bello, pero tan bello que yo quisiera físicamente volver a verlo. Ese era un lugar esplendoroso, todo limpio, limpiecito. Y debajo de esa mata estaba ese señor que me estaba predicando, ese señor que durante 2 meses me había hablado de la palabra y me había dado estudios bíblicos. Ese señor estaba sentado debajo de esa mata y estaba vestido de lino fino, blanco completamente de los pies a la cabeza. Tenía un palito en las manos, un palito como una varita moviéndola. Y yo le vi ese brillo en el rostro, pero era un brillo que solamente Dios puede darlo. Y yo me quedé mirándolo. Junto a él habían 4 personas que yo no conocía. En el sueño no las conocía. Y oigo esa voz que salió como si fuera yo no sé de dónde. No tengo de dónde expresar. De dónde salió la voz que me dijo, Él no vino por venir, Él vino porque lo enviaron. Y para la honra y la gloria de Dios, mis queridos hermanos, esa fue la duda, esa fue la respuesta a las dudas que aún quedaban dentro de mí. Y aquel sábado, sin más preámbulo, yo entregué mi vida a Cristo. No es que yo no he tenido pruebas y no las tuve, siempre las he tenido, con mis altas y mis bajas. Pero si hay algo que yo tengo claro, un norte claro, es que este pueblo adventista es el pueblo de Dios. Yo decía que todas las religiones eran como un asunto de política. Algunos cristianos tienen un fuego encendido y nosotros somos pausados. Es cierto. Nosotros somos personas que regamos la semilla, pero a la vez que la regamos, también esperamos en el Señor. Le damos su tiempo. Así como yo entregué mi vida al Señor en aquel 2008 y para la gloria y honra de nuestro Dios, hoy estoy más firme que ayer. Y agradezco a Dios y le pido a Dios este testimonio. Si yo decidiera, si yo fuera a contarlo, no habría tiempo. No existe el tiempo, porque a partir de ahí yo he caminado con Dios. Yo he caminado con Cristo, me he caído muchas veces, pero el Señor ha estado ahí, me dice, levántate. Si me caigo 7, trato de levantarme 8. Trato de siempre decir, Señor, heme aquí, perdóname. Y para la gloria de Dios, quiero seguir hasta el último de mis días pidiéndole al Señor y diciéndole, gracias Señor, porque tu palabra dice, no temas que yo estaré contigo. No es que no tenemos prueba, no es que no vamos a caer, sí caemos, pero si le pedimos al Señor que nos ayude a levantar, nos levantamos. Muchas gracias por esta oportunidad brindada. Y algo más, por último,
de esta historia hay un libro escrito, el cual se titula El hombre a quien Dios envió. Ese libro próximamente saldrá a la luz. Aún faltan algunos detalles. Muchas gracias por todo.